Bueno, estamos en compañía de Eduardo Arroyo Laguna, que es sociólogo, poeta, narrador, periodista y promotor cultural, y está próximo a presentar su último libro, Galope de Parcas. Vamos a conversar sobre Galope de Parcas. Es un poemario. ¿De cuántos poemas está conformado? Son alrededor de unos 30 poemas, ¿no?, escritos en los últimos 15, 20 años y reunidos por su periodo más épico. Este es el quinto libro de poesía. Quinto libro de poesía. El primero con sociología y política internacional, que es mi profesión. ¿Cómo así ingresas al mundo de la poesía? Bueno, mi impresión es que la mayoría de personas en algún momento de su vida ha escrito poesía, pero no por eso advienen poeta profesional. Y habitualmente se guardan los poemas en el baúl de los recuerdos o en el diario personal, ¿no? La mayoría de gente canta, pero no por eso es cantante profesional. En mi caso, alrededor del año 82, ya teniendo unos 10 años de ejercicio sociológico, tuve la conciencia de que la tarea intelectual no solamente la sociología, y tenía guardados cerca de 100 poemas que había escrito. Como no tenía, digamos, amigos poetas en cantidad, opté por darlos a un amigo que tenía en esa época, don Hildebrando Pérez, que tenía el premio Casa de las Américas. Hildebrando Pérez, con mucha paciencia, todo un didacta, cogió los 100, los tuvo 15 días y los ordenó. Y entonces, en nuestra segunda conversación, él me dijo: estos poemas ya están listos como para un libro, estos hay que seguirlos trabajando, estos están un poco verdes, y también me dijo: estos son ripio, ¿no? Ya algunos desechados. Digamos que fue tu primer editor. Sí. De inmediato ingresé a un taller de poesía que dirigí. Digamos que fue tu primer editor. Sí. De inmediato ingresé a un taller de poesía que dirigía Marco Martos, Carlos Garayar. En el 87 todavía se percibía a la poesía como subversiva. La imagen que ha dejado Hora Cero, por ejemplo, es una imagen de poesía contestataria, ¿no?, radical, realista. Sobre todo el sello que le ha impreso Jorge Pimentel es una suerte de Mayakovsky peruano, una poesía que cuestiona el orden de cosas y que tiene una carga de adjetivos tan fuerte que no se puede leer, pues, líricamente, ¿no? Ahí las musas salen con ametralladora, con fuerza, ¿no? No hay mucho verbo. El mismo Tulio Mora, Eloy Jáuregui tiene otro estilo, y Verástegui, poesía consagrada, realmente muy bueno, tiene otro estilo, ¿no? Pero en general todos se han rebelado contra el sistema. El 87, además, época de Sendero Luminoso, es cierto, había este cariz, este sello, pues, que se le daba a la poesía, pero están los líricos también, los líricos. Asombrosamente, cuando uno lee, los líricos son más bien para leerlos en silencio, pero el lírico no es tanto para leer en público, ¿no? Y esto lo he visto en la práctica, porque cuando he tenido que leer, habitualmente contra mi voluntad, porque yo preferiría que me lean antes que yo leer poemas, me he dado cuenta que a los jóvenes les gustan los poemas fuertes, que los remesan. Entonces, poemas en el estilo de Li Po, Tu Fu, los chinos del siglo III, ¿no? Bo Chui, por ejemplo, te llevan a las profundidades, pero son para leerlos a solas. Pero para público tienes que remecer, o en todo caso alternar, ¿no? Alternar un lírico con uno más épico. No conozco a nadie que viva de la venta de su poesía. La mayoría publica para regalar su poema y para pasar a la historia. No es así. No se puede vivir de la poesía. No,
en realidad el único que vive de la literatura es Mario Vargas Llosa, en realidad, el único. Y ya es toda una empresa el mismo, es toda una institución, ¿no? Ni Bryce Echenique, que acompaña con conferencias, y del lado de los poetas nadie. La mayoría son catedráticos, correctores de estilo, periodistas, actividades afines también, cercanas, ¿no? ¿Cuál es el primer libro de poesía que llevó a tus manos? Vallejo. Creo que Vallejo es algo que ha marcado a todo el mundo. ¿Quién no recuerda en el colegio habitualmente? E incluso más que como libro, como lecturas, ¿no? Los Heraldos Negros, el poema Masa, ¿no? En este poemario Galope de Parcas hay un poema dedicado a la generación del 68. ¿Qué representa para ti esa generación? La generación del 68 sería mi generación, la que alrededor de fines de la década del 60 ingresa a la escena política, a la escena pública, sea lanzando manifiestos políticos o sea haciendo poesía. Es una generación además internacional. Recordar el movimiento de Mayo de París, el 68, recordar la matanza de Tlatelolco en los 70, ¿no? 10.000 jóvenes muertos, el Cordobazo en Argentina, el gobierno militar del 68, ¿no? Prohibido prohibir, ¿no? Esa frase que se leía en las paredes. Muchos lemas que lanza el Che Guevara son cogidos por la gente parisina, asombrosamente. No porque fueran marxistas, sino porque encontraban en él una suerte de modelo, de autenticidad. Pero lo bueno de esta generación es buscar una autenticidad que no encontraban en los viejos, ¿no? Y encontraron en un caso en el Che Guevara un modelo. Son tus cambios, tú te vas adecuando. Son escasos los poemas que salen de un tirón y te salen bien. Y sobre todo al final, ¿no? Porque la gran dificultad es cómo cerrar un poema. El poema puede estar muy bueno, pero si tú lo cierras mal, se cae el poema. El cierre es clave de un poema. Ahora, me gustaría que me expliques esto. Como poeta y sobre todo como sociólogo, ¿por qué se lee tan poco en Perú? ¿Es cierto eso? Bueno, hay estadísticas que plantean nuestros bajos indicadores en comprensión de lectura y comprensión matemática. Yo lo que he probado con alumnos es que ya no estamos en la etapa en que se leía los clásicos, ¿no? Yo recuerdo haber leído las 3.000 páginas de Don Quijote de la Mancha en todo un verano, enero, febrero, marzo del año 62, tendría 14 años. Pero los jóvenes de ahora leen, pero tienen también otros medios, pues, tienen medios la informática, donde también hay libros, pero no hay que creer que los jóvenes de ahora tienen que repetir los patrones pasados, ¿no? En una encuesta que hicimos, yo veía de que los jóvenes, es cierto, probablemente ya no lean el Quijote ni a Shakespeare, ¿no? Pero, por ejemplo, obras como El Señor de los Anillos, Harry Potter. Yo he podido ver no solamente las películas, ¿sabes? Que hayan ido a las películas. Yo he visto a tremendos sectores de clase media con bueno, todas las películas, las 3 películas de El Señor de los Anillos en un solo condensado, ¿no? Y creo que 6 o 7 libros de Harry Potter, o sea, leen, pero debe haber algo que los motive. Que probablemente ya pues Hamlet, El Rey Lear de Shakespeare no sea el elemento motivador, salvo que logre un buen profesor de literatura hacer, ¿no? Que un sector de ellos lo lea. Yo he hecho incluso en un curso de taller de método de estudio universitario una comparación. Leyeron la Ilíada, la guerra de Troya, ¿no? Y luego nos fuimos a ver la película Troya. Una vez que habían leído la Ilíada, los mismos jóvenes fueron a ver, pues, y las chicas querían ver a Brad Pitt, el cuerazo, ver el Aquiles. Y en falda. Pero que ellas habían visto que el Aquiles que sale en la obra de Homero, cuando uno se imagina lo que lee, el Aquiles que uno lee, uno supone que mide 2 metros, ¿no? Que es un gigante.
Además, los griegos no eran rubios, eran más bien morenos, bueno, blancos pero morenos. Y Brad Pitt no da la talla. Y los mismos alumnos y alumnas que habían ido por verlo a él me dijeron en plena sesión: profesor, claro, es un cuerazo, pero nosotros queríamos un Aquiles de 2 metros, pues sí, no llega ni... No da la talla, no tenía la musculatura. Entonces, leer, el que lee, imagina, ¿no? Creas un mundo, tú haces tu propia imaginación. Pero si solamente tienes la imagen ahora, con exceso de imágenes, ¿verdad? Que ya te dan todo servido. Entonces hay que saber combinar la lectura con la imagen y tienes excelentes resultados. Yo sí pienso que la juventud... Entonces, Galope de Parcas, ¿dónde lo podemos encontrar? Galope de Parcas recién se va a presentar el lunes 2 de mayo a las 7 de la noche en la derrama magisterial. Jesús María. Jesús María, Gregorio Escobedo 598, frente a la residencial San Felipe. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Gracias también.